Hay una frase que cuando llega al corazón correcto en el momento correcto tiene el poder de cambiar completamente la orientación desde la que se vive el día. No porque cambie inmediatamente las circunstancias externas, sino porque cambia la perspectiva desde la que se miran, porque transforma el horizonte que se ve hacia adelante, porque introduce en el interior algo que la presión del momento presente frecuentemente expulsa, la expectativa genuina de que lo que viene es mejor de lo que hay ahora. Y Dios dice esa frase hoy, para ti, con toda la especificidad que implica pronunciarla sobre una persona en particular en un momento particular de su historia. Tu bendición está llegando. No llegó hace tanto tiempo que ya se olvidó esperarla. No llegará en algún futuro tan indefinido que la espera produce la duda de si llegará en algún momento. Está llegando. Tiempo presente continuo. En proceso ahora mismo. En movimiento activo hacia el momento donde será recibida de manera completa y visible. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde la espera de la bendición necesitaba ser renovada con la certeza de que está en camino, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en esa espera y que necesita escuchar que la bendición no se olvidó ni se perdió en el camino. Porque hay personas en tu entorno que dejaron de esperar lo que Dios prometió porque la espera se extendió más de lo que esperaban. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de la bendición. No como concepto religioso abstracto, sino como la realidad concreta que Dios tiene en mente cuando pronuncia esas palabras sobre tu vida. La bendición en el lenguaje bíblico tiene una riqueza que la palabra española frecuentemente no captura completamente. El concepto hebreo de bendición, beraká, tiene la connotación de la potenciación de algo o alguien. De la adición de algo que hace que lo que era funcione mejor y produzca más. Como el agua que añadida a la semilla hace posible que produzca lo que sin el agua nunca podría producir. La bendición de Dios es la adición de algo divino a lo que es humano que produce resultados que lo humano solo no puede generar. Eso significa que la bendición de Dios no es simplemente la acumulación de cosas buenas externas. Es algo más profundo y más integral. Es la presencia activa y potenciadora de Dios en la vida de quien la recibe que produce florecimiento en todas las dimensiones de esa vida. Quiero hablarte de las dimensiones de la bendición que está llegando. Porque la bendición que Dios pronuncia sobre la vida de sus hijos no es unidimensional. Toca cada área de la existencia con la amplitud que el diseño original contempló. La bendición en las relaciones. Las relaciones que se restauran. Las que se profundizan desde un nivel de superficialidad que no correspondía a lo que el corazón buscaba. Las nuevas relaciones que llegan con la calidad y la profundidad que el alma necesitaba. La bendición en las relaciones produce el florecimiento de la dimensión más importante de la existencia humana porque el ser humano fue diseñado para la comunidad y sin la comunidad correcta ninguna otra dimensión de la vida puede florecer completamente. La bendición en la provisión. Los recursos que llegan. Las puertas que se abren. Las oportunidades que aparecen en momentos donde el análisis de los factores disponibles no las justificaba. La provisión que tiene la marca de la intervención divina porque excede lo que los propios recursos podían producir. La bendición en la provisión no es simplemente que llega el dinero. Es que llega lo que genuinamente se necesita en la forma correcta y en el momento correcto. La bendición en la salud. La restauración que el cuerpo necesita. La sanidad que en sus diferentes formas produce el estado de florecimiento físico para el que fue diseñado. La energía que el agotamiento había consumido y que la bendición de Dios puede renovar de maneras que el descanso solo no siempre alcanza a producir completamente. La salud como parte de la bendición integral que Dios tiene en mente cuando dice tu bendición está llegando. La bendición en el propósito. La claridad que llega sobre para qué se está en esta etapa de la vida. Las oportunidades de contribución que se abren y que corresponden exactamente al diseño específico de quien las recibe. El fruto del propósito que comienza a ser visible después de periodos de siembra sin cosecha aparente. La bendición en el propósito es quizás la más profunda de todas porque produce la sensación de que la vida tiene la dirección correcta que da sentido a todo lo demás. Y la bendición en la paz interior. El shalom que toca la experiencia interior de manera que produce el descanso genuino del alma que ningún recurso externo puede comprar.
La paz que sobrepasa el entendimiento que Pablo describe en Filipenses 4. La paz que puede coexistir con circunstancias que desde afuera no la justificarían porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios que produce el shalom donde habita. Tu bendición está llegando. Esas dimensiones juntas. No necesariamente todas al mismo tiempo. No necesariamente en el orden que el análisis humano elegiría. Pero en el tiempo correcto y de la manera correcta que el Dios que diseñó la bendición sabe que producirá el mayor bien posible en cada área de la vida. Quiero hablarte ahora de la pregunta más difícil que la declaración de hoy puede producir. Si la bendición está llegando, ¿por qué todavía no llegó? ¿Por qué la espera se extendió más de lo que cualquier cálculo razonable hubiera proyectado? ¿Por qué la bendición que Dios prometió parece tomar más tiempo del que parece necesario? Esas preguntas no son evidencia de falta de fe. Son las preguntas honestas del corazón que genuinamente esperó y que en la extensión de la espera comenzó a preguntarse si la promesa seguía vigente. Y creo que hay respuestas a esas preguntas que no son las respuestas vacías del que dice simplemente que hay que tener más fe. Son respuestas que tienen sustancia bíblica y que cuando son recibidas correctamente transforman la experiencia de la espera. La primera razón por la que la bendición puede estar tomando el tiempo que toma es que Dios está preparando al receptor tanto como está preparando la bendición. La bendición que llega antes de que quien la recibirá esté preparado para recibirla no produce el fruto que la bendición fue diseñada para producir. Como la semilla que produce fruto antes de que las raíces sean suficientemente profundas para sostenerlo, puede producir fruto que cae antes de madurar completamente. El período entre la promesa de la bendición y su llegada visible no es tiempo perdido. Es el tiempo donde quien la recibirá está siendo preparado para recibirla de manera que sea sostenible. El carácter que se forma en la espera. La fe que se profundiza en el proceso de confiar sin ver todavía. La humildad que se produce cuando se depende de Dios más completamente que cuando los propios recursos alcanzaban. Todo eso es parte de la preparación que hace posible que la bendición cuando llegue produzca el fruto completo que fue diseñada para producir. La segunda razón es que Dios está moviendo piezas invisibles para que cuando la bendición llegue tenga el contexto correcto para sostenerse. La bendición no opera en el vacío. Opera en el contexto de circunstancias, de relaciones, de condiciones que deben estar en cierto estado para que la bendición pueda producir lo que fue diseñada para producir de manera sostenida. Y el movimiento de esas piezas ocurre frecuentemente en dimensiones que el ojo humano no puede ver. La segunda razón es que Dios está moviendo piezas invisibles para que cuando la bendición llegue tenga el contexto correcto para sostenerse. La bendición no opera en el vacío. Opera en el contexto de circunstancias, de relaciones, de condiciones que deben estar en cierto estado para que la bendición pueda producir lo que fue diseñada para producir de manera sostenida. Y el movimiento de esas piezas ocurre frecuentemente en dimensiones que el ojo humano no puede ver. El retraso de la bendición puede ser el tiempo que Dios necesita para mover lo que necesita ser movido antes de que la bendición llegue. Como el agricultor que antes de sembrar prepara el terreno para que la semilla cuando llegue encuentre las condiciones que maximicen su productividad. El terreno preparado antes de la siembra no es tiempo perdido. Es la inversión que hace posible la cosecha que viene. La tercera razón es que el tiempo de Dios y el tiempo del análisis humano frecuentemente no coinciden. El Dios que existe fuera del tiempo tiene una perspectiva sobre el momento correcto para que algo ocurra que excede completamente la perspectiva de quien vive dentro del tiempo. Lo que desde la perspectiva humana parece tardanza puede ser desde la perspectiva de Dios el momento exacto que garantiza que lo que viene llegue de la manera que produce el mayor bien posible. Habacuc 2:3 ya lo dijimos en mensajes anteriores, pero merece ser recordado aquí. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La aparente tardanza y la certeza del cumplimiento coexisten en ese versículo sin contradicción. No tardará en el sentido de que llegará exactamente en el tiempo que Dios determinó como el correcto. Y ese tiempo puede ser diferente del tiempo que el análisis humano elegiría. Quiero hablarte de cómo se habita correctamente el período entre la declaración de la bendición y su llegada visible. Porque la manera en que se habita la espera tiene consecuencias sobre la calidad de la recepción cuando la bendición llega. La primera postura es la expectativa activa. La expectativa no es simplemente la espera pasiva.
Es la orientación activa del corazón hacia lo que viene. Como el agricultor que después de sembrar no simplemente se sienta a esperar, sino que cuida el terreno, protege la siembra, mantiene las condiciones que favorecen el crecimiento. La expectativa activa de la bendición cuida lo que corresponde cuidar durante el periodo de espera precisamente porque cree que el cuidado tiene consecuencias sobre la calidad de lo que vendrá. La segunda postura es la gratitud por lo que ya está presente. Una de las formas en que la espera de la bendición puede convertirse en una experiencia que drena en lugar de sostener es cuando el foco de atención está completamente en lo que falta en lugar de en lo que está presente. La gratitud deliberada por las señales de la fidelidad de Dios que ya están presentes en la vida mantiene el corazón en la postura correcta de recepción durante la espera de lo que todavía no llegó completamente. La tercera postura es la fidelidad en lo que está disponible ahora. El período de espera no es el período donde se espera que llegue la bendición para entonces comenzar a ser fiel en las responsabilidades del camino. Es el período donde la fidelidad en lo presente prepara para lo que viene. El que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. La fidelidad en el período de la espera es parte de lo que hace posible que la bendición cuando llegue encuentre a quien la recibirá en el estado correcto para gestionarla con la sabiduría que requiere. Y la cuarta postura es la confianza en el carácter de Dios como fundamento de la expectativa. La expectativa de la bendición no puede fundarse solamente en la necesidad que se tiene de ella ni en el mérito que se cree tener para recibirla. Se funda en el carácter de Dios que prometió y que es fiel en cumplir lo que prometió. El Dios que dijo tu bendición está llegando tiene el poder y la intención de cumplir esa declaración. Y la confianza en ese carácter es el fundamento más sólido disponible para mantener la expectativa durante el tiempo de la espera. Quiero hablarte de las señales de que la bendición está llegando. Porque creo que hay señales que preceden a la manifestación completa de la bendición que quien está atento puede reconocer como las primeras evidencias de que el proceso está en marcha. La primera señal es la paz que llega sin que las circunstancias la justifiquen completamente. Cuando en medio de la situación que todavía no está completamente resuelta hay momentos de una quietud que no puede explicarse solamente por el análisis de los factores externos, eso puede ser la señal de que la bendición está comenzando a operar en las dimensiones invisibles que preceden a los cambios visibles. La paz que precede a la bendición visible es en sí misma parte de la bendición. La segunda señal es la apertura inesperada en áreas donde todo parecía cerrado. La conversación que de repente es posible cuando antes era imposible. La oportunidad que aparece de un ángulo que no estaba en los planes propios. La persona que llega con algo específico que la situación necesitaba exactamente en el momento donde la necesidad era más aguda. Esas aperturas inesperadas en lo que parecía cerrado son frecuentemente las primeras manifestaciones visibles de la bendición en movimiento. La tercera señal es el cambio en la perspectiva interior sobre la situación. Cuando la manera de ver la situación comienza a cambiar sin que haya ocurrido todavía ningún cambio externo significativo, puede ser la señal de que la bendición está comenzando a operar en la dimensión más fundamental que es la del interior. La perspectiva que se ilumina. La comprensión que llega sobre lo que está ocurriendo y sobre hacia dónde lleva. La esperanza que se renueva sin que las circunstancias hayan cambiado todavía. Todo eso puede ser la señal de la bendición que llegó primero al interior antes de manifestarse en el exterior. La cuarta señal es la provisión pequeña que precede a la grande. Frecuentemente la bendición comienza con provisiones que desde la perspectiva del tamaño de la necesidad parecen insuficientes, pero que desde la perspectiva del proceso son las primeras evidencias de que el flujo de la bendición comenzó. Como el primer hilo de agua que aparece en un terreno seco que puede parecer insuficiente para la sequía que lo rodea, pero que es la señal de que el agua está llegando. Quiero hablarte ahora de lo que hace posible que la bendición sea genuinamente recibida cuando llega. Porque hay condiciones del corazón que facilitan la recepción completa de la bendición y hay condiciones que la bloquean aunque la bendición esté disponible. La primera condición que facilita la recepción es la apertura. El corazón cerrado por la decepción de bendiciones anteriores que prometieron llegar y que no llegaron exactamente como se esperaban no puede recibir la bendición que viene con la plenitud que esa bendición tiene para dar. La apertura que dice estoy dispuesto a recibir lo que Dios da aunque tenga una forma diferente de la que esperaba es la postura de recepción más completa posible. La segunda condición es la humildad que puede reconocer la bendición cuando llega aunque no tenga la forma que el orgullo elegiría.
Hay bendiciones que llegan disfrazadas de formas que el orgullo rechazaría. La ayuda que viene de una fuente que habría preferido no necesitar. El camino que se abre en una dirección que no habría elegido. La provisión que llega a través de un canal que no habría esperado. La humildad que puede recibir la bendición de cualquier forma que Dios elija es la que garantiza que no se pierde la bendición por estar esperando que llegue de una forma específica. La tercera condición es la fe activa que corresponde a lo que se espera. La fe que espera la bendición no solamente la declara verbalmente. Actúa en correspondencia con la expectativa. Como Noemí y Ruth que en expectativa de la provisión de Dios fueron al campo a espigar antes de saber que encontrarían a Buz. El movimiento que corresponde a la expectativa activa de la bendición frecuentemente es parte de lo que posiciona al que la espera para recibirla cuando llega. Y la cuarta condición es la generosidad. Hay un principio que aparece repetidamente en la Escritura sobre la relación entre dar y recibir. El que siembra generosamente también segará generosamente. El que da al pobre presta a Jehová y él le pagará su bien. La generosidad que da desde lo que se tiene aunque sea poco durante el periodo de espera de la bendición mayor es parte de cómo el terreno de la recepción es preparado para la cosecha que viene. Quiero hablarte de algunos de los ejemplos bíblicos más poderosos de la bendición que llegó después de una espera que desde la perspectiva humana parecía demasiado larga. Abraham y Sara. La promesa de un hijo que llegó décadas después del momento en que el análisis biológico decía que era posible. La espera que fue tan larga que produjo la tentativa humana de acelerar el cumplimiento con Agar. Y la bendición que llegó igualmente en el tiempo correcto de Dios con el hijo de la promesa que ninguna solución humana podría haber producido. José. La bendición del propósito que fue visible desde la infancia en los sueños. Y el camino hacia esa bendición que pasó por el pozo, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. Desde la perspectiva de los años en la prisión, la bendición debía parecer completamente bloqueada. Desde la perspectiva del plan completo de Dios, cada etapa de ese camino fue parte de la preparación para la bendición que llevaría a José exactamente al lugar donde la bendición de su vida podría tener el mayor impacto posible. Ruth. La viuda moabita cuya bendición llegó en el campo de Buz de una manera que ningún plan humano podría haber diseñado con mayor precisión. La fidelidad a Noemí. La disposición de trabajar en el campo. La pequeña provisión del espigado que precedió a la gran provisión del matrimonio con Buz. La bendición llegó de manera inesperada y con una profundidad que excedió completamente lo que Ruth podría haber anticipado cuando siguió a Noemí en el momento más oscuro de la historia de ambas. Y la historia de la multiplicación de los panes que tiene algo que es directamente relevante para quien está esperando la bendición. Los 5 panes y los 2 peces que desde la perspectiva de la necesidad de 5,000 personas eran completamente insuficientes. La evaluación humana de la situación decía que no había suficiente. Pero los panes fueron puestos en las manos correctas. Y desde esas manos la bendición se multiplicó de manera que no solamente fue suficiente sino que sobraron 12 canastas. La bendición de Dios no está limitada por el tamaño de lo que tienes disponible para darle. Lo que pongas en sus manos puede ser multiplicado de maneras que el análisis de los recursos disponibles no puede proyectar. Y esa multiplicación es parte de lo que la declaración "tu bendición está llegando" puede incluir. Quiero hablarte de la dimensión familiar de la bendición. Porque la bendición de Dios no termina en el individuo que la recibe. Tiene una extensión natural hacia quienes comparten la vida y la historia del que es bendecido. En el Antiguo Testamento, la bendición de Dios sobre Abraham se extendía a su descendencia. La bendición de José como administrador de Egipto se extendió a toda su familia que llegó a Egipto en el hambre. La bendición de Dios en la vida de sus hijos siempre tiene dimensiones que van más allá del individuo hacia la familia y hacia la comunidad que lo rodea. Cuando Dios dice "tu bendición está llegando", está diciendo también que la bendición que llega sobre ti tiene consecuencias para tu familia. Los hijos que serán afectados por la provisión que llega a sus padres. El cónyuge que recibirá el beneficio de la restauración que llega en la relación. Los padres que verán el fruto en sus hijos de las bendiciones que Dios produce. La familia completa es parte de la amplitud de la bendición que Dios declara hoy. Quiero hablarte también de la responsabilidad que viene con la bendición. Porque la bendición de Dios no es simplemente para el disfrute personal del que la recibe.
Tiene una dimensión de propósito que orienta la bendición recibida hacia la bendición de otros. Abraham fue bendecido para ser bendición. Esa es la estructura del plan de bendición de Dios. No el que recibe y acumula. El que recibe y desde lo recibido fluye hacia otros. La bendición que Dios da tiene la intención de circular, de multiplicarse, de llegar a través de quien la recibe hacia quienes necesitan recibir algo que la bendición de quien la recibió puede proveer. Esa responsabilidad no es una carga que reduce el gozo de la bendición recibida. Es parte de lo que produce el gozo más pleno de la bendición. Porque la bendición que se da produce una plenitud que la bendición que se acumula no puede producir. El canal que fluye tiene agua fresca constantemente. El estanque que no fluye se estanca. Y Dios diseñó a sus hijos como canales de bendición y no como estanques. Tu bendición está llegando. Esa es la declaración de Dios para tu vida hoy. Con toda la amplitud de las dimensiones que la bendición de Dios incluye. En el tiempo correcto que el Dios que conoce el proceso completo determinó como el que produce el mayor bien posible. De la manera correcta que el Creador que te conoce completamente sabe que corresponde exactamente a lo que genuinamente necesitas. La espera que has vivido no es evidencia de que la bendición no viene. Es el proceso de preparación del receptor y del contexto para que cuando la bendición llegue encuentre las condiciones que garantizan que producirá el fruto completo que fue diseñada para producir. Y en ese proceso de espera que todavía puede tener su extensión antes del cumplimiento visible completo, la declaración de Dios hoy te da lo que la espera más necesita, la certeza del que viene. Tu bendición está llegando. No quizás. No si las condiciones mejoran. Está llegando. En proceso ahora mismo. Moviéndose activamente hacia el momento donde será recibida con toda la plenitud que el Dios que la diseñó tuvo en mente cuando la prometió. El Salmo 23 ha sido recorrido en esta colección de mensajes por sus versículos anteriores. Hemos habitado el versículo 1 con su declaración de Jehová como pastor y el nada me faltará que de ella se desprende. Hemos explorado el versículo 4 con el valle de sombra de muerte y la presencia del pastor que hace posible el no temeré mal alguno. Y hoy llegamos al versículo 5 que es quizás el más visualmente poderoso de todo el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tres imágenes que juntas forman uno de los cuadros más extraordinarios de toda la Escritura sobre la manera en que Dios honra a sus hijos precisamente en los contextos más adversos. No después de que los enemigos se fueron. No en un espacio de seguridad aislado de la amenaza. En presencia de los angustiadores. Mientras la adversidad está presente. Mientras los que quisieran ver el fracaso están mirando. Y en ese contexto, en ese momento de mayor exposición y de mayor presión, Dios prepara una mesa, unge con aceite y hace que la copa rebose. Quiero recorrer cada una de esas tres imágenes con la profundidad que merece y con la aplicación contemporánea que hace que el versículo no sea solamente un cuadro hermoso del pasado, sino una descripción viva de lo que Dios hace en la vida de sus hijos hoy. Antes de desarrollar el versículo, quiero ubicarlo en el flujo del Salmo completo. Los versículos 1 al 3 describieron la provisión y la guía del pastor en los terrenos favorables. El versículo 4 describió la presencia del pastor en el terreno más adverso, el valle de sombra de muerte. Y el versículo 5 describe lo que ocurre cuando el pastor no solamente acompaña al que estaba en el valle, sino que lo lleva a un lugar donde prepara algo extraordinario. La secuencia es importante. El valle de sombra de muerte precede a la mesa preparada. No al revés. La mesa no fue preparada para los que evitaron el valle. Fue preparada para los que lo atravesaron con la presencia del pastor. Y eso dice algo fundamental sobre la naturaleza de lo que el versículo 5 describe. Es el honor que sigue al proceso difícil. La provisión abundante que viene después del valle. La bendición que tiene la profundidad de lo que solamente puede ser recibido por quien pasó por lo que el camino requirió pasar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Primera imagen. Quiero habitar en cada elemento de esta primera imagen porque cada uno tiene un peso específico que ilumina la riqueza del cuadro completo. Aderezas mesa. El verbo aderezar tiene la connotación de preparar con cuidado y con deliberación. No la mesa improvisada del que tiene poco tiempo y menos recursos.
La mesa que fue preparada por alguien que sabe exactamente lo que se va a servir y que tomó el tiempo necesario para asegurarse de que cada elemento esté en su lugar correcto. El anfitrión que adereza la mesa es Dios mismo, no un sirviente que recibió la instrucción de preparar algo. El pastor del Salmo 23 que en los versículos anteriores guió y acompañó ahora prepara. La transición del pastor que cuida en el camino hacia el anfitrión que celebra la llegada es parte de lo que el versículo 5 introduce. Dios como el anfitrión que preparó la mesa con la misma atención con que preparó todo lo demás. Delante de mí, no en algún lugar lejano que debe ser alcanzado. Delante, en la proximidad inmediata, al alcance, disponible para ser recibido ahora. El tú de la segunda persona que el Salmo usa para dirigirse al pastor se mantiene en la preparación de la mesa. Es para mí específicamente, no para la humanidad en abstracto. Para este yo que atravesó el valle y que ahora encuentra la mesa preparada delante, en presencia de mis angustiadores. Este es el elemento más sorprendente y más significativo de la primera imagen. No que la mesa fue preparada en un lugar seguro lejos de los que producen la angustia, sino que fue preparada precisamente ahí, donde los angustiadores pueden ver, donde la mesa se convierte en sí misma en una declaración que ellos son forzados a presenciar. Los angustiadores en el contexto del Salmo 23 son los que amenazan al que camina con el pastor. Los enemigos que observan el proceso del camino con la expectativa de que el resultado los confirme en su oposición. Los que esperaban que el valle de sombra de muerte produjera la derrota definitiva. Los que calcularon que las circunstancias adversas serían suficientes para que el que confía en el pastor terminara en el fracaso que ellos anticipaban. Y en presencia de exactamente esas personas, Dios prepara la mesa. No a pesar de que ellos están mirando. Precisamente porque están mirando. La mesa preparada en presencia de los angustiadores es la respuesta de Dios a todo lo que ellos apostaron contra el que estaba en el valle. Es la demostración visible del honor que Dios da al que confió en Él precisamente ante los ojos de los que dudaban que esa confianza fuera justificada. Quiero hablarte de las formas contemporáneas de los angustiadores. Porque los angustiadores del Salmo 23 en 5 no son solamente los enemigos del mundo antiguo con sus armas físicas. Los angustiadores contemporáneos son a veces personas concretas. Los que dijeron que no podrías. Los que esperaban el fracaso y que observaron el proceso difícil con la anticipación de que les daría la razón. Los que con o sin malicia consciente apostaron contra tu éxito en el propósito que Dios puso en tu vida. Los que midieron tu potencial desde sus propias perspectivas limitadas y concluyeron que lo que Dios dijo que podría ocurrir en tu vida era demasiado para lo que veían en ti. Los angustiadores contemporáneos son a veces las circunstancias mismas. La enfermedad que parecía limitar permanentemente. La situación financiera que parecía bloquear definitivamente. El fracaso del proyecto que parecía confirmar que la dirección era equivocada. Las circunstancias que actuaron como angustiadores al producir la presión que amenazaba con convertirse en el veredicto final sobre lo que era posible. Y los angustiadores contemporáneos son a veces las voces internas. Las que adoptaron el tono de las críticas externas y las internalizaron hasta que la propia voz comenzó a decir lo mismo que los angustiadores externos decían. Las que dicen no puedes, no mereces, no es para ti. Esas voces internas que en algunos momentos son los angustiadores más efectivos precisamente porque operan desde adentro. Para todos esos angustiadores el versículo tiene la misma declaración. En su presencia Dios adereza la mesa. No después de que se callaron. No después de que las circunstancias adversas desaparecieron. En su presencia. La mesa preparada es la respuesta de Dios a cada forma de angustiador mientras los angustiadores todavía están ahí mirando. Quiero hablarte de lo que la mesa preparada en presencia de los angustiadores comunica. Porque la imagen no es solamente la de la provisión. Es la de la declaración pública del honor que Dios da. En la cultura del cercano Oriente Antiguo, la mesa compartida era uno de los actos más significativos de la vida social. Ser invitado a la mesa de alguien era ser reconocido como digno de su hospitalidad y de su comunidad. La calidad de la mesa que el anfitrión preparaba comunicaba el valor que el anfitrión le daba al invitado. Y la mesa preparada por Dios mismo en el Salmo 23 en 5 es la declaración más poderosa posible del valor que Dios le da al que estaba en el valle.
Pero la dimensión en presencia de los angustiadores añade algo que la mesa privada no tendría. La declaración pública. El honor visible. El reconocimiento que los angustiadores mismos son forzados a presenciar. No como venganza sobre los angustiadores. Como la demostración de la fidelidad de Dios que es visible para todos los que observaban el proceso. Esa dimensión pública del honor tiene implicaciones para quien recibe este versículo hoy. La restauración que Dios produce no siempre ocurre en el anonimato. Frecuentemente ocurre de manera que las personas que observaron el proceso también observan el resultado. Y ese resultado se convierte en el testimonio que nadie que observó puede desestimar completamente porque lo presenciaron directamente. Unges mi cabeza con aceite. Segunda imagen. La unción con aceite en la cultura bíblica tenía múltiples significados según el contexto. La unción del sacerdote que lo consagraba para la función sagrada. La unción del rey que lo instalaba en la autoridad. La unción del huésped que comunicaba honor especial. Y la unción medicinal que sanaba y restauraba. En el contexto del Salmo 23, la unción del pastor sobre la cabeza del que fue a través del valle contiene todas esas dimensiones simultáneamente. La unción como consagración. El que fue a través del valle con el pastor emerge con una consagración que no tenía antes del valle. El proceso difícil que fue habitado con la presencia de Dios produce algo en quien lo atraviesa que tiene la calidad de lo que fue apartado para un propósito. La persona que salió del valle no es la misma persona que entró. Y la unción que el pastor realiza sobre su cabeza es el reconocimiento visible de esa transformación que el proceso produjo. La unción como autoridad. El que fue ungido en la Escritura tenía una autoridad que precedía a la unción. La unción no creaba la autoridad. La confirmaba y la activaba. La unción que el pastor realiza sobre la cabeza del que atravesó el valle confirma y activa el propósito y la autoridad que Dios siempre tuvo en mente para esa persona. Lo que el valle podría haber amenazado con cancelar la unción lo confirma como vigente y activo. La unción como honor. El anfitrión que ungía la cabeza del huésped en la cultura del mundo antiguo estaba comunicando el honor especial que le daba. No todos los huéspedes recibían la unción. Era el gesto del honor excepcional. Y Dios unge la cabeza del que vino de atravesar el valle con el honor del anfitrión que valora profundamente a su huésped. Y la unción como sanidad. El aceite en el cercano Oriente Antiguo tenía propiedades medicinales. Se usaba para sanar las heridas que el camino producía. Y en el contexto del Salmo 23, la unción con aceite después del valle de sombra de muerte tiene la dimensión de la sanidad de las heridas que el valle produjo. El pastor que acompañó en el valle también sana las heridas que el valle dejó. Esa dimensión sanadora de la unción es especialmente importante para quien recibió heridas en el proceso del camino difícil. Las heridas del quebranto. Las cicatrices de las batallas que el valle incluyó. Las marcas que el proceso dejó en el interior. La unción que el pastor realiza no ignora esas heridas. Las atiende. Las sana. Produce el tipo de restauración que el proceso de atravesar el valle necesita para ser genuinamente completo. Mi copa está rebosando. Tercera imagen. De las tres imágenes del versículo, esta es quizás la más extravagante. No simplemente que la copa tiene suficiente. Que está rebosando. Que el contenido excede la capacidad del recipiente. Que hay más de lo que puede ser contenido. El rebalse de la copa dice algo específico sobre la naturaleza de la bendición de Dios que distingue su bendición de cualquier otra fuente de provisión. Las fuentes humanas de bendición tienden a proveer lo suficiente. Lo necesario. Lo que alcanza para la necesidad presente. La providencia divina tiene la característica del exceso que el rebalse de la copa describe. Quiero hablarte de las dimensiones del exceso que el rebalse implica. El exceso de la copa que rebosa no es el derroche irresponsable. Es la abundancia que el diseño de Dios contempló como la condición normal de la vida de sus hijos. El que diseñó el universo con sus billones de galaxias y sus incontables sistemas estelares no es el Dios de la escasez calculada. Es el Dios cuya naturaleza es la de la abundancia y cuya bendición sobre sus hijos tiene la marca de esa naturaleza. El rebalse de la copa tiene también la dimensión del exceso que permite la generosidad. Lo que rebosa de la propia copa puede llenar las copas de otros. La bendición de Dios que produce el rebalse no fue diseñada para ser contenida en el recipiente original.
Fue diseñada para fluir más allá de él hacia los que están alrededor. Y en ese fluir de la bendición que rebosa hacia otros se cumple la estructura del plan de Dios de bendecir para que el bendecido sea bendición. Y el rebalse de la copa tiene la dimensión del gozo que excede la expectativa. La persona que esperaba suficiente recibe en cambio el rebalse. Lo que se esperaba que alcanzara sobra. Lo que se anticipaba que cubriría apenas produce la abundancia que no cabe en el recipiente. Y ese exceso inesperado tiene un efecto sobre el estado interior del receptor que lo suficiente no puede producir de la misma manera. El gozo de quien recibió más de lo que esperaba tiene una calidad diferente del alivio de quien recibió exactamente lo que necesitaba. Quiero hablarte de la relación entre las tres imágenes del versículo y la secuencia del Salmo 23 completo. Porque la mesa, la unción y el rebalse de la copa no son imágenes aisladas. Son el destino de la jornada que el Salmo describe desde su primer versículo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La declaración del inicio. La certeza de la provisión antes de que el camino comience. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La restauración en el camino favorable. El cuidado del pastor en los terrenos que no producen tensión. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La guía en las decisiones del camino. La restauración del interior en el proceso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El punto más difícil del camino. El valle que produce el mayor desafío. Y la presencia del pastor que hace posible atravesarlo. Y ahora el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El destino del camino que pasó por el valle. La mesa, la unción y el rebalse que esperaban al otro lado. La secuencia establece algo que es fundamental para recibir correctamente el versículo 5. La mesa preparada en presencia de los angustiadores no existe independientemente del valle que precedió. El honor de la unción no tiene la misma profundidad si no hubo la dificultad que la precede. Y el rebalse de la copa tiene la calidad del exceso que solamente puede ser apreciado completamente por quien estuvo en la escasez. El Salmo 23 no es el salmo de la vida sin dificultades. Es el salmo de la vida con un pastor que acompaña en cada terreno, que protege en los valles y que honra con abundancia al otro lado. Y el versículo 5 es la descripción del honor y de la abundancia que esperan al otro lado del valle para el que atravesó con el pastor. Quiero hablarte de la aplicación concreta del versículo 5 en la vida contemporánea. Porque las tres imágenes tienen correspondencias específicas en las experiencias que las personas viven hoy. La mesa preparada en presencia de los angustiadores contemporáneos puede tomar la forma de la restauración pública que ocurre después del fracaso visible. El negocio que prosperó después del que fracasó cuando todos observaban. El ministerio que floreció después del período de esterilidad que los que dudaban usaron como argumento contra el propósito. La relación que fue restaurada después de la ruptura que parecía definitiva. En cada uno de esos contextos, la mesa preparada es la respuesta visible de Dios a los que apostaron contra el resultado que Dios tenía en mente. La unción contemporánea puede tomar la forma de la autoridad restaurada después del período donde esa autoridad fue cuestionada. La credibilidad que regresa después de haber sido comprometida. La confianza de otros que se restaura después de haber sido dañada. La claridad del propósito que llega después de haber sido confundida. En cada uno de esos contextos, la unción es la confirmación visible de lo que Dios nunca canceló aunque el proceso del valle lo haya amenazado. Y el rebalse contemporáneo puede tomar la forma de la provisión que excede la necesidad que se tenía. La restauración que va más allá de lo que se perdió. El fruto que supera la inversión que se hizo. La gracia que cubre más de lo que la culpa que se cargaba podría haber esperado. En cada uno de esos contextos, el rebalse es la señal de la generosidad divina que no provee solamente lo suficiente, sino la abundancia que fluye hacia otros. Quiero también hablarte de la conexión entre el versículo 5 y el versículo que sigue. El versículo 6 que cierra el Salmo dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de la mesa y la unción y el rebalse, el Salmo no termina simplemente con la descripción del banquete.
Termina con la declaración sobre lo que continúa después. El bien y la misericordia que seguirán. No que estuvieron presentes solamente en el banquete del versículo 5. Que seguirán todos los días. Como compañeros permanentes del camino. Como la consecuencia sostenida de haber caminado con el pastor a través del valle hacia la mesa preparada. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El destino final del camino que el Salmo describe. No simplemente la mesa en la tierra, sino la morada eterna en la presencia de Dios. La provisión del versículo 5 es extraordinaria. Pero el versículo 6 establece que lo que viene después del banquete es todavía más extraordinario. La morada permanente en la presencia del anfitrión que preparó la mesa. Esa perspectiva del destino final ilumina completamente el viaje que el Salmo describe. Desde el pastor que cuida hasta la mesa que honra hasta la morada permanente en la presencia de Dios. El Salmo 23 no es solamente la descripción de lo que Dios hace en el camino difícil de la vida presente. Es la descripción del camino completo que va desde el inicio hasta el destino eterno, pasando por todos los terrenos que la vida en el camino puede incluir. Quiero cerrar hablándote del anfitrión. Porque la mesa, la unción y el rebalse son extraordinarios. Pero lo más extraordinario del versículo 5 no son los elementos de la mesa, ni la calidad de la unción, ni la cantidad del rebalse. Es quien preparó la mesa y realizó la unción y llenó la copa hasta el rebalse. El anfitrión del versículo 5 es el mismo pastor del versículo 1. El mismo que guió en los pastos delicados y que estuvo en el valle de sombra de muerte. El que acompañó con la vara y el cayado en el versículo 4 es el que preparó la mesa con todo su honor en el versículo 5. La continuidad del anfitrión a través de todas las dimensiones del camino es lo que da a la mesa preparada su mayor peso. No es la mesa de un anfitrión distante que envió a otros a prepararla mientras él esperaba en otro lugar. Es la mesa del Dios que estuvo presente en el valle y que también está presente en el banquete. Que conoció cada dimensión del proceso que llevó hasta la mesa. Que puede ungir con el conocimiento completo de las heridas que el valle produjo. Que puede llenar la copa con la abundancia de quien sabe exactamente qué fue consumido en el camino y cuánto se necesita para restaurar genuinamente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Que ese versículo sea tuyo hoy. No como la promesa de que el valle ya terminó si todavía estás en él, sino como la descripción del destino al que el camino con el pastor lleva. La mesa que espera al otro lado. La unción que confirma lo que Dios siempre tuvo en mente. Y el rebalse que dice que lo que Dios da excede lo que la escasez del valle podría sugerir que es posible. El pastor que estuvo contigo en el valle está preparando la mesa. No mientras lees estas palabras en el sentido de que comenzó apenas ahora. La preparó antes. Está lista. Espera el momento de tu llegada. Y cuando llegues después de haber atravesado lo que el camino requirió atravesar, encontrarás exactamente lo que el versículo 5 describe. La mesa. La unción, el rebalse, y el anfitrión que los preparó con la atención del que conoce perfectamente al huésped que espera. Que el Salmo 23 en 5 sea tu visión del destino mientras caminas el camino que todavía falta y tu certeza del anfitrión que preparó la mesa con la misma fidelidad con que estuvo en el valle. Amén.